La película comienza con un tipo que tocó una pequeña muñeca. Después de eso, pareció desmayarse. Luego había una escena 9 años atrás, cuando el tipo estaba en una montaña nevada. Entonces había algunos ejércitos y uno de ellos le dio las gracias al tipo, e incluso le prometió ser un ejército. Pero el tipo dijo que no necesitaba el puesto. También dijo que solo había 2 tipos de personas en la montaña, las que se buscaban a sí mismas y las que le buscaban a él. Entonces el tipo le dio un regalo a un chico llamado Kancha. Pero Kancha le dijo que no le diera un regalo y le pidió que dejara entrar a Kancha cuando fuera de excursión. Kancha también se enfadó porque era su 16º cumpleaños. Pero el tipo seguía pensando que Kancha era un niño. Al final, el tipo dejó que Kancha fuera de excursión con él. Resulta que el tipo se llama Shiva. También había otro chico y una chica occidental en el coche. El indio hablaba en indio y la chica actuaba como si no entendiera. Pero cuando Kancha la piropeó, al final habló en indio. La chica es búlgara y consiguió una beca y vivió 5 años en la India. A Shivai se le ocurrió enfadarla diciéndole que era extraño saber que hay un occidental que habla hindi. Por la noche, la chica vino a Shivai. Ella dijo que era extraño porque él consiguió el nombre de Shiva con el Aditi. Entonces la chica le preguntó dónde estaba Shiva con el pelo largo, 3 puntas de lanza y el tridente. Después de eso, Shivai le mostró sus tatuajes de Shiva. Al día siguiente, junto con otros estudiantes, fueron de excursión y consiguieron llegar a la cima. Entonces Shivai le preguntó a la chica si había alguna montaña como esta en su país, junto con el amanecer y la misma iluminación que en la montaña. La chica dijo que había muchas montañas en su país y seguramente había amanecer, pero ninguna montaña y ninguna iluminación como en la montaña. También añadió que a nadie le gustaba Shivai. Pero de repente, Shivai se dio cuenta de que habría avalanchas de nieve. Pronto Shivai se preparó para salvar a todos y salvó a uno por uno. Solo quedaron la chica y Shivai. Pero la chica vio a un chico, y Shivai rescató al chico primero. El chico estaba tan asustado que se quedó atascado en la cuerda. Al ver que las avalanchas de nieve se acercaban, Shivai saltó a la cuerda y consiguió, para rescatarle. Shivai volvió entonces hacia la niña para salvarla. Pero no le dio tiempo a meterse en la cuerda, así que Shivai decidió ir a una tienda de campaña que había allí junto con la chica. Entonces la chica se despertó, y Shivai le informó de que se había roto una pierna. Estaba muy asustada porque no quería morir. Resulta que la niña se llama Olga, y la montaña nevada es el Himalaya. En la tienda, Olga y Shivai estaban cada vez más cerca. Poco después los encontró un helicóptero para rescatarlos. Olga y Shivai tenían una relación en ese momento. Olga le pidió que se uniera a ella para ir a Bulgaria, pero él dijo que solo podría sobrevivir en el Himalaya. Entonces Shivai estuvo siempre a su lado, hasta que consiguió volver a caminar. Resumiendo, Olga estaba embarazada. Pero resultó que Olga no quería el bebé. Al saberlo, Shivai le pidió que retrasara su plan de volver a su país solo 9 meses, hasta que diera a luz. Después la situación se volvió caótica porque Olga insistía en no querer tener un bebé. Pero Shivai insistía en quererlo porque no tenía una familia completa y no quería perder al nuevo miembro de su familia. 9 años después, el hijo de Shivai se convirtió en una hermosa niña, a la que siempre pedía que le acompañara a hacer senderismo desde que era pequeña. Se llama Gora, pero resulta que es sorda. Pero entonces Gora encontró una carta de su madre. Gora se enfadó y hasta quiso huir. Durante todo ese tiempo, su padre le dijo que su madre había muerto. Shivai la persiguió y, como Gora estaba fuera de control, cuando Shivai quiso detenerla, Gora se desmayó y le dieron unos puntos en la cabeza. En la carta, Olga decía que quería ver a su hija una vez, pero que no lo haría porque, si lo hacía, ya no la dejaría. Olga también le dijo a Shivai que le dijera a su hijo que había muerto, si no, su hijo la odiaría. Cuando Gora volvió a casa, actuó como si quisiera conocer a su madre. Poco después, Shivai le dio billetes para Bulgaria. Gora se puso muy contenta al saberlo. Fueron a Bulgaria y se alojaron en un hotel. En el hotel, Shivai se cruzó con 2 chicos que iban con un niño. Sospechó de ellos y los espió. Resulta que vendieron al chico. Después, Shivi llevó primero a Gora a la habitación del hotel. Cuando Gora se durmió, Shivi entró en la habitación donde un hombre había comprado antes al niño. El hombre es ruso, y cuando Shivi preguntó por el niño, el ruso le pidió que se fuera. Pero Shivai le golpeó y llamó rápidamente a la policía. La policía le dio las gracias por ello. Al día siguiente, Shivai y Gora fueron a la dirección de Olga, pero resulta que Olga se ha mudado a otro sitio. Entonces, Shivi planeó ir a la embajada para averiguar la nueva dirección de Olga.
Por otro lado, había un tipo llamado Wahab que estaba hablando con una chica. La chica dijo que no tenía ni idea de su tipo, pero que definitivamente no quería a un tipo hacker como él. Añadió que, aunque era un gran hacker, no podía hackear su corazón. Entonces la chica pidió a sus hombres que se llevaran a Wahab lejos de ella. De vuelta a Shivei y Gora ya estaban en la embajada. Allí conocieron al personal de la embajada, y Shivi les habló de Olga. El personal pareció muy acogedor al principio, pero preguntó sobre asuntos personales como la relación entre Shivi y Olga en ese momento. Incluso habló un poco vulgarmente delante de Gora. No mucho después llegó la chica de antes. Resulta que se llama Anushka. El hombre de la embajada continuó diciendo cosas molestas, como que había venido a ir de excursión y a arruinar la vida de Olga. Eso enfureció a Gora. Entonces Anushka se presentó a Gora y Anushka dijo que Gora tenía que ser amiga suya si Gora quería conocer a su madre. Entonces Gora y Shivi salieron, y Shivi dejó a Gora un momento para hablar con unos desconocidos, tal vez informándoles sobre Olga. Pero no mucho después, Gora fue secuestrada. Shivi persiguió rápidamente a los secuestradores, e incluso cogió un taxi y lo condujo. Shivi consiguió estar varias veces en la parte superior del coche de los secuestradores. Incluso consiguió entrar en el coche, pero no mucho después, un secuestrador les sacó a él y a su compañero del coche. Se puso a pelear en la calle. De repente, el secuestrador fue atropellado por un coche, y cuando Shivi quiso perseguir de nuevo al coche, la policía le detuvo. La policía no pudo creer a Shivi cuando dijo que era su padre. Podía ser un traficante de personas y quería vender drogas. Gora. Al oír eso, Chibai se enfureció y perdió el control. Por otra parte, Gora estaba con un viejo llamado Ustinov. Le cambió el nombre por el de Lilia, y quemó el pasaporte de ella y de Chibai. Resulta que hay muchos tráficos de seres humanos, en los que muchos niños fueron secuestrados en Bulgaria. Y es un gran negocio y nadie sabe quién está detrás. Pero una cosa es segura, es la mafia rusa. Por el momento, Chibai fue acusado en 3 casos: tráfico de personas, asesinato y ataque a la policía. Se dice que Chibai no quiso ganarse a la mafia, incluso le dijeron que se olvidara de que era padre. Cuando vio a unos policías en el coche patrulla, en instancia los vio como los secuestradores que llevaban la misma máscara. Recordó el momento en que le patearon en el coche de los secuestradores, y rápidamente pateó a los policías hasta que salieron del coche. Al final, incluso Chibai consiguió que el coche cayera al río, pero con su experiencia en senderismo, se salvó saltando del coche y sobrevivió debajo del puente. Por otro lado, Anushka estaba en su casa. Ella estaba hablando con su padre. Padre, se quejó de cosas comunes. Entonces Anushka fue llamada por alguien. Su padre pensó que era Wahab, y dijo que Wahab era un buen tipo. Pero aún así, Anushka no está interesada en él. Incluso le dijo a Wahab que no podía ponerse en contacto con él después de las 6 de la tarde. Resulta que no era Wahab, sino Shivei. Entonces Anushka acudió a Shivei. Anushka le prometió ayudarlo. Pero Anushka seguía pensando que era un criminal, y le pidió que primero fuera a la cárcel. Solo así podría presionar a la policía. Mientras que el negocio del tráfico de personas solo necesitaba 72 horas para que el niño secuestrado fuera a otro país. Shivei pensaba que la burocracia solo le hacía perder el tiempo. Además, Anushka seguía diciendo que era un criminal, aunque él solo quería salvar a su hija. Poco después, llegó la policía y apuntó a Shivei con una pistola. Al saberlo, amenazó con poner a Anushka en peligro si la policía se acercaba. Entonces consiguió huir de la policía y abandonó a Anushka. Después, Shivei fue a un club. Muchas chicas le ofrecieron sus servicios en búlgaro, pero había una chica que hablaba en inglés con él. Al darse cuenta, le preguntó por Gora. Entonces la chica llamada Lauren le reveló que su padre nunca venía al club. Incluso le pidió que buscara a su padre, Matthew, que es de Belgrado, Serbia. Parece que ella también fue secuestrada. Pero no mucho después vinieron unos tipos, y ella tuvo que fingir que se vendía otra vez, y les dijo que no tenía dinero. Después de eso, Shev se peleó con los tipos. Entonces Shev rescató a muchas chicas, que parecían ser víctimas de la trata de seres humanos. No mucho después, por orden de Astana, un hombre llamado Ivanovich vino al club. Vio que muchos de sus compañeros caían al suelo y se morían. Le preguntó a una chica quién había hecho eso, y esa chica le dijo que lo había hecho un tío. De vuelta en casa de Anushka, ella parece estar traumatizada por el accidente anterior. Pero su padre está del lado de Sheve, y dice que lo hizo para salvar a su hija. Poco después, Sheve la llamó, pero ella no quiso contestar.
Entonces, alguien llamó a su puerta con fuerza y allí estaba Chibai, junto con Lauren. Después de eso, Chibai dijo que estaba bien y que no quería ayudarle. Pero le dijo que ayudaría a la hija a encontrar a su padre, y luego se fue. Anushka no la ayudó directamente. Incluso su padre, que era minusválido, tuvo que intentar caminar para ayudar a Lauren. Al día siguiente, la embajada parecía estar del lado de Chibai diciendo que sí él era el traficante de personas. Era imposible que hubiera rescatado a muchas víctimas de la trata de personas el día anterior. Después de eso, el jefe de Anushka habló con ella. Dijo que nadie podía estar libre de la ley, aunque Chibai ya había hecho cosas buenas. Y como personal de la embajada, Anushka no podía ayudarle y seguía la burocracia. Esta vez, Anushka parecía estar de parte de Chibai. Dijo que Chibai podía ayudar en el caso de tráfico de personas en solo una hora, mientras que la policía no podía hacer nada durante años. Incluso le preguntó si podía ayudar a Chibai personalmente, y su jefe le dijo que sí, si era algo personal. Antes de abandonar la sala, su jefe le preguntó por qué Anushka quería hacer eso. Anushka dijo que fuera de los cómics de superhéroes, era tan raro encontrar gente como un héroe. Después de eso, estaba Olga en la embajada. Vio antes las noticias sobre Gora y sintió ganas de hacer algo. Entonces Chibai vino a reunirse con Anushka. Se sorprendió al saber que estaba Olga. Chibai parecía enfadado y gritaba por el hecho de que ella acabara de aparecer. Y primero había que secuestrar a Gora para que Olga se diera cuenta de que era madre. La situación era muy caótica, y Olga respondió a Chibai también con gritos. Dijo que creía que Chibai podría cuidar bien de su hija, y que lo único que quería era que su hija estuviera a salvo y que Olga pudiera conocerla. Luego estaba Wahab, que les ayudaría a hackear a la policía. En realidad, como hacker, era su primer delito, por lo que actuó un poco molesto, tal vez porque tenía miedo. Lo primero que iba a hacer era descargar la grabación del circuito cerrado de televisión, cuando el secuestrador con el que había luchado antes fue atropellado por un coche. Pero resulta que Wahab se dio cuenta de que no había sido un accidente y que estaba planeado. Wahab dijo que debían encontrar al conductor. Cuando Wahab estaba descargando por otra parte, Ivanovich llegó a un policía y le sobornó para que eliminara el disco. Eso hizo que la policía se diera cuenta de que alguien lo había pirateado e intentado descargarlo. Wahab se sorprendió al saberlo y no pudieron continuar con la descarga. Pero no mucho después, Anushka volvió a decir que estaba bien y que podían continuar. Sin embargo, Wahab se dio cuenta de que Ivanovich había hecho eso para averiguar su ubicación. Rápidamente, Ivanovich y su banda llegaron y atacaron. Finalmente, Sheve luchó contra ellos 1 a 1 hasta que atacó a Ivanovich. Al principio, Ivanovich utilizó el cuchillo y acuchilló el pecho de Sheve, pero al final, Sheve consiguió torturar a Ivanovich y le preguntó dónde estaba su hija. Luego encontraron a Ivanovich en un coche. Había un agente de policía que actuó como si no le hubiera gustado lo ocurrido. Luego Sheve y Anushka se dirigían a Ustinov, mientras Olga y Wahab vigilaban el CCD en alguna parte. Pero antes de que Sheve y Anushka llegaran, la banda del secuestrador enmascarado llegó y apuntó con una pistola a Ustinov. Cuando llegaron a la residencia de Ustinov, lo encontraron ensangrentado. Luego buscaron a Gora. No la encontraron. Después de eso, Sheve se dio cuenta de que había un sótano. Allí intentaron encontrarla. Pero allí encontraron algunos cadáveres. Aunque Sheve encontró la muñeca de Gora, pero ella no estaba allí. Luego volvieron a Ustinov, pero resulta que Ustinov seguía vivo. Entonces Sheve le preguntó al moribundo Ustinov dónde estaba Gora, y él dijo que cambia quien se la llevó. Entonces llamaron a Wahab para informarle de ello. Dijeron que tal vez Ivanovich se lo había revelado antes de que llegaran a la residencia de Ustinov. Pero Wahab dijo que la prisión era un lugar seguro, y que era imposible que Ivanovich se lo contara a Ustinov desde allí. Entonces pensaron que solo podían contar con Ivanovich preguntándole por los cambios. Pero de repente alguien se acercó a Ivanovich y le dio un cigarrillo y fumó. Pero resultó que Ivanovich había muerto después. Al ver eso, Shaibi dijo rápidamente que los cambios era alguien de la policía. Entonces Shaibi llegó valientemente a la comisaría cuando había una reunión. Gritó llamando a cambios, y solo un oficial de policía que no miró directamente a Shaibi. Shaibi rápidamente se dio cuenta de que era cambios. Pronto Chibai informó a Wahab y Wahab empezó a hackear a cambios. Wahab descubrió que Changes había llamado a sus hombres en Gora y se dirigía a la frontera rumana. Wahab pidió a Chibai que dejara de perseguir a Changes y en su lugar persiguió a sus hombres que se dirigían a la frontera. Chibai intentó perseguirlos, pero qué pena que el coche ya hubiera pasado la frontera y Chibai pudiera verlos desde la cruz. Al ver eso, cogió su cuerda y la usó para perseguirlos. Entonces consiguió situarse en la parte superior de su coche.
una persona salió del coche para luchar con Chibai mientras la otra disparaba hacia el exterior. Resulta que Chibai abrió la puerta y lo mató. A continuación, Chibai abrió rápidamente la puerta trasera y allí había muchos niños. Finalmente se encontró con Gora, que al principio parecía descontrolada, pero al final se dio cuenta de que era su padre. Pero no mucho después, Cambios le atacó desde el helicóptero. También estaban los hombres de Cambios. Rápidamente Chibai la cogió para huir y se fueron a una cueva. Pero cuando quisieron salir de allí, estaban los hombres de Cambios. Viendo eso, Chibai volvió al lugar donde entraron en la cueva donde el helicóptero estaba a punto de aterrizar allí. Resumiendo, Chibai atacó a los hombres de Cambios en Cambios. Chibai ya perdió energía ya que luchó con mucha gente ya. Mientras Gora seguía en la cueva y solo podía hacer nada. Pero Chibai le pidió que huyera. Al principio, ella no hizo nada, pero al final, huyó. Entonces, los hombres de Cambios estuvieron a punto de perseguirla. Pero por suerte, Chibai consiguió empujarle al precipicio nevado y cayó. Entonces Chibai atacó también a Cambios. Lucharon bastante tiempo e incluso llegaron a caer juntos, pero al final, Cambios murió. Entonces Chibai estaba en un hospital y acababa de despertarse. Cuando le preguntó a Anushka dónde estaba Gora, Anushka le llevó a la residencia de Olga. Ella consiguió una casa tan lujosa y allí Gora consiguió tantas muñecas. Parecía feliz en ese momento. Pero luego salió y había alguien que parecía ser el amante de Olga en ese momento. Gora parecía tan cerca del chico. No mucho después, Chibai quiso volver a Mindia. Ya estaba en el aeropuerto, pero Gora estaba muy enfadado y triste y rompió el billete. Entonces, Chibai dijo, "Lo siento a ella". Después de eso, la película terminó.